¿Qué pasa, fuckers? Bienvenidos de nuevo a un vídeo y esta vez, tras mucho tiempo, bienvenidos de nuevo a Café con Crypter. Vengo muy contento, vengo de ver Solo, la última película de Star Wars, así que este Café con Crypter obviamente pues va a estar cargado o cargadísimo de spoilers, así que si no has visto la película, más vale que apagues este vídeo o salgas de aquí corriendo, a no ser que te quieras arruinar la película. Una película que en mi opinión, repito, es muy buena y creo que merece la pena ir a verla. En esta película vamos a averiguar muchas cosas del personaje, obviamente pues Han Solo, que es el protagonista de la película, y yo creo que las preguntas principales, al menos en las que voy a tratar en este vídeo, porque obviamente no voy a centrarme en punto por el argumento, pero sí que hay unas preguntas que yo personalmente tenía ganas de saber. La primera de todas es ¿de dónde viene el apellido Solo? Esto es un tema que se ha tratado mucho durante toda la promoción, durante todo el hype de la creación de esta película, y que aquí se responde. Y luego otra de las preguntas importantes es cómo conoce a Chewbacca, y creo que todos queremos saber cómo conoció a Chewie, ¿no? Y sobre todo si es un personaje que te gusta, y sobre todo porque teniendo en cuenta que ahora sabemos un poco más sobre su planeta y sobre quiénes son los Wookiees, pues nos gustaría saber cómo puede acabar un Wookiee como Chewbacca, un tipo parcialmente noble, con un granuja como Han Solo. ¿Con qué mano ganó la partida de Sabacc, de ese juego de cartas que le hizo acreedor del halcón milenario Han Solo? Esa es otra de las preguntas que aparece, ya no solamente durante el hype, sino que además lo vimos en el episodio 7, en el cual se hace mención a que esto lo ganó a través de una especie de partida de cartas, en la que obviamente los fans de Star Wars sabemos que se trata de Sabacc, ¿no? De un tipo de juego muy extendido en la galaxia, sobre todo en el borde exterior. Y por último, también lo que todos queremos saber es cómo consiguió superar el corredor de Kessel en menos de 12 parsecs, o en 12 parsecs, ¿no? Que esta es la famosa y principal hazaña del halcón milenario, que se habla ya directamente en la película de Una Nueva Esperanza. Y estos son los temas que vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo, porque bueno, yo creo que son interesantes y vamos a tratarlos un poco más en detalle después de haber visto la película. Con este café, como el otro, está patrocinado pues por una taza en la que aparece obviamente el logo de Star Wars. Vamos a ir por partes. Vamos a hablar primero de todo del director, Ron Howard. Ron Howard es un director, un viejo conocido. Para los que ya hemos seguido la saga, sabemos que ha participado ya en la película de las Jedi, de los últimos Jedi, pero que además también ha hecho otras películas y que son muy conocidas, como por ejemplo Willow, Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, Inferno. A mí particularmente es un director que me gusta, no solamente porque no abusa demasiado de ser efectista, sino que tira mucho de recursos de guión, lo que a mí me parece muy interesante, sino que además es un guión que intenta ser un poco imaginativo, aunque en esta película, todo se ha dicho, no arriesga demasiado. Pero bueno, de todas formas, sabemos que esto es una decisión que se tomó por parte de guión y no tanto por dirección, que es lo que muchos creen desde un principio cuando esto se trata de una decisión que viene desde la parte de guión. Eso es importante tenerlo en cuenta. En mi opinión, vuelvo a repetir, creo que Howard ha sabido sacarle partido tanto a los recursos que tiene una película de este tamaño, de este nivel, como también a la repercusión y al vasto y gran fandom que hay detrás de la cosmología de Star Wars, incluso de la mitología de Star Wars. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más. Los actores. Han Solo es quizá el más difícil de definir, quizá, ¿no? O el que era más difícil de escoger a través de un reparto que hiciera justicia, porque todos, obviamente, íbamos a compararlo con Harrison Ford, porque por supuesto es el actor con el que conocimos a Han Solo. Así que principalmente esa ha sido la gran crítica que ha tenido esta película. Pero para mi gusto, Alden Ehrenreich es un actor que ha conseguido darle ese papel. Yo de hecho incluso he llegado a ver a Han Solo en algunos puntos, ¿no? O sea, me he podido incluso creer que es Harrison Ford de joven. Ya sé que muchos están en desacuerdo con este tema, pero yo os hablo desde mi perspectiva y la sensación que a mí me ha dado. De hecho, yo conocí a este actor en la película Stalker. No sé si es una película que conozcáis, pero bueno, tampoco hace un papel exageradamente potente, pero sí que lo conocía y me sonaba de entonces. Este Han Solo imita incluso los movimientos de Harrison Ford. Hay algunas poses, incluso esa forma de indicar con el dedo, que a mí me ha recordado muchísimo a Han Solo, porque además lo tengo muy presente y era uno de los personajes que a mí más me gustaba de la trilogía clásica, después de Luke Skywalker, por supuesto. Así que puedo decir que creo que ha conseguido hacer un Han Solo muy digno. Otro de los personajes importantes lo lleva a cabo el actor
Woody Harrelson, que bueno, ya lo conocimos en los Juegos del Hambre, interpretando el papel de Haymitch, como el entrenador, aunque obviamente aquí se le ha llevado a otro nivel porque interpreta a un criminal de alto nivel, que además se convierte más tarde en el mentor de Han Solo. Y por supuesto, hay muchas partes de Han Solo que puedo ver en ese personaje, en el personaje de Tobias Beckett, que es el que interpreta. Así que yo creo que pese a la... Y sí que hago mención a la crítica porque seguramente si estás viendo este vídeo ya habrás visto la película o habrás visto ya otras críticas. Así que basándome en lo que ha dicho la crítica, yo creo que a este personaje se le ha dado peso, bastante peso en la película, pero es que creo que era necesario para entender ese tipo de Han Solo que vemos luego en la trilogía clásica. Un personaje que desconfía de todo el mundo, que no cree en nadie y que además ese mismo consejo se lo da a Han Solo desde un buen principio, en el que por supuesto no quiere tener amigos ni quiere confiar en nadie porque considera que eso es una gran debilidad. También es importante de los personajes, al menos de los importantes de la película, hablar de Qi'ra, en este caso interpretado por Emilia Clarke, que todos la conocemos por el papel de Khaleesi en Juego de Tronos, pero que además ha hecho muchas otras películas aparte de la serie de Juego de Tronos, y que en mi opinión es una gran actriz. Es una actriz que sí que es verdad que tiene un registro facial muy cerrado, es decir, se le ve un poco abanico de expresión facial, pero por contra tiene un nivel de interpretación que lo cubre con creces. En este caso el papel de Qi'ra es como la compañera o la amante de Han Solo y hace un papel especial e importante en la película. No voy a entrar al detalle, pero me gusta que sea este personaje, aunque en mi opinión y para mi gusto yo no hubiera escogido un personaje tan arraigado en la cultura popular actual. Es decir, todo el mundo va a ver a Khaleesi y la va a comparar con Khaleesi. Pocos van a separarlo, ¿no? Desde un principio. Quizás esto con el tiempo cambie, porque seguirá siendo una película de Star Wars y tendrá un peso, me imagino, que mayor que la serie de Juego de Tronos, aunque quién sabe. Pero siempre va a ser Khaleesi, ¿no? Es decir, yo creo que aquí, para mi gusto, creo que sería de justicia hacer lo que había hecho George Lucas en un pasado, tirar de actores poco conocidos o actores que no fueran relacionables directamente con otras obras, con otras películas. Donald Glover, concretamente, a mí es el personaje que más ganas tenía de ver interpretado en la pantalla, que es el personaje de Lando Calrissian. Es un personaje muy importante, teniendo en cuenta el bagaje, el background que tiene Han Solo. Y la verdad es que me ha parecido uno de los mejores de todo el reparto. Glover lo interpreta además de una manera que, a mi modo de ver, me parece fantástica. De hecho, creo que hay algunas partes que incluso eclipsa a Han Solo, pero porque lo hace muy bien y que no solamente es el actor en sí, sino es que el personaje tiene mucha fuerza y eso es algo que a mí me ha sorprendido, sinceramente. Pero vámonos a lo importante. La película se sitúa en un principio, vamos a hablar de la parte inicial, de la parte del principio, en el planeta Corellia. Es un planeta que todos los que somos fans de Star Wars conocemos, no solamente porque Corellia tiene una parte muy especial dedicada al desarrollo tecnológico, sino porque además la astronave, el halcón milenario, es una aeronave corelliana, con lo cual tiene mucho sentido que todo esto empiece ahí. Pero bueno, lejos de todo eso, esto empieza, digásemos, en la parte más oscura o más turbia del planeta. Principalmente tratan de escapar de ese espacio oscuro y turbio, controlado por una tirana, un personaje especialmente curioso, robándole algo, una parte de un supercombustible llamado Coaxium, que es un combustible muy potente que se utiliza sobre todo para conseguir la energía suficiente para conseguir hacer los saltos en el hiperespacio, y que ellos pretenden vender en el mercado negro o vender de alguna forma para conseguir una nave y conseguir salir de ese tugurio y de ese sistema controlado por el Imperio. Ya empezamos a ver aquí que el Imperio está lejos de ser esa mano férrea que lo controla todo, ¿no? Pero sí que empezamos a ver que ya tiene unas fracciones muy delimitadas en cuanto a lo que es el comercio y el control interplanetario. Obviamente las cosas se les truncan, por supuesto, no va a ser todo fácil desde un principio. Lo que sí que me ha parecido sorprendente es que se separen al personaje de Han Solo y Qi'ra ya desde un principio, porque las cosas les salen mal y bueno, pues obviamente esto ya desde un principio genera como una especie de interés, porque todos sabemos que el personaje no va a morir, pero sí que nos genera un interés en querer saber cómo va a desarrollarse la historia, puesto que los vemos juntos desde un principio, se separan, ¿qué va a pasar, no? Eso es un poco
creo que han jugado bien esa carta. También podemos ver que obviamente Han Solo no solamente la considera una amiga, sino que siente algo más por ella y que tiene un apego especial, ¿no? Como, no sé, una especie de rollete entre ellos, que a mi modo de ver lo han hecho de una forma muy fresca y muy creíble desde un principio. Pero bueno, eso os lo dejo como juicio personal, porque claro, cada uno lo entiende de una manera, pero todas las películas de Star Wars, que yo sepa, tienen alguna historia de amor de por medio, menos Rogue One, por supuesto. Así que vamos con la primera pregunta que lanza el argumento y que a mí me ha llamado la atención. ¿De dónde viene el apellido de Han Solo? O el apellido Solo, que da nombre a la película. Realmente la película hace alusión a que el protagonista se ha criado en la soledad, ha vivido o sobrevivido como ha podido y no conoce su pasado ni tiene unos padres o una familia que le hayan dado un apellido, ¿no? Con lo cual eso también le da ese rollo de granuja, de alguien que vive en los suburbios, etcétera, y que bueno, tiene un pasado X. Tampoco es muy relevante para el personaje, pero aquí se hace patente y es cuando hacen ese juego de palabras donde meten esa jerga de Solo, que en inglés obviamente también se utiliza dentro de la jerga y significa lo mismo. Así que me ha parecido una manera interesante de jugar esta carta. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo conoció a Chewbacca? Pues era una de las preguntas que más ganas tenía de ver respuestas en la pantalla. La verdad es que en la película lo han jugado de una manera un poco especial. Es decir, Han Solo termina intentando colarse en la Armada Imperial para convertirse en un piloto, conseguir una nave y volver a por su querida Qi'ra. Pero las cosas le salen mal, lo expulsan de la academia porque no sabe acatar órdenes y termina sirviendo en las tropas imperiales en un planeta perdido. Allí es denunciado por una panda de ladrones, de los cuales tienen importancia, tienen cierto peso en la película, y lo denuncian como un desertor, de manera que termina en una especie de pozo lleno de barro en el que hay una supuesta bestia que lleva tiempo sin comer y que va a acabar con su vida. Esto a muchos nos ha recordado a la película El Retorno del Jedi, porque parece el pozo del Rancor, ¿no? Donde cae Luke Skywalker y tiene que enfrentar a una bestia. De hecho esperábamos algo así, pero no, aparece Chewie, aunque yo no me lo imaginaba como una bestia destripadora de personas que se come a la gente, pero aparece así, encadenado en un pozo lleno de barro. La verdad es que todo muy lúgubre, que da mal rollito. Pero cuando lo ves aparecer, aquí vemos algo que está, para mí, creo que lo han hecho muy bien, y es que Han Solo, a la que se da cuenta que el otro es un Wookiee, le habla en su propio idioma. Bueno, más bien lo chapurrea, lo cual les permite comunicarse y le promete que si le ayuda a salir de ahí, o no se lo carga, pues le ayudará a salir de ahí, de que conoce una forma de hacerlo. Y así es como juntos salen de esa especie de pozo y bueno, digásemos que tiene bastante relevancia tanto la forma de conocerse como el por qué Han Solo conoce el idioma Wookiee, que no solamente es porque sea difícil de comprender, sino porque se sabe a lo largo de la galaxia que es dificilísimo de pronunciar, o al menos no lo es para la mayoría de humanoides, y Han Solo se defiende bastante bien. Otra de las preguntas que se hacen a lo largo de las pelis de la trilogía clásica es que ¿con qué mano de Sabacc consigue ganar o hacerse acreedor del halcón milenario? Esta parte me ha gustado especialmente porque la primera vez que Han y Lando se enfrentan jugando a Sabacc, se puede apreciar que Lando también es un tramposo de cuidado, o sea, no es un jugador limpio ni muchísimo menos, ¿no? Siempre se nos ha dado a entender, sobre todo en el Imperio Contraataca, de que Han es un tramposo, un estafador, etcétera, pero es que Lando Calrissian es exactamente igual, es un granuja de cuidado. Aunque al final resulta que a través de las trampas es como consigue el halcón milenario, resulta ser así, pero no a la primera vez como te puede hacer pensar la película. A mí eso es algo que me ha gustado, me ha sorprendido, sí, especialmente porque no creía que fueran a hacerlo de esa manera, lo cual yo creo que ha estado bien. ¿De qué manera logró completar el corredor de Kessel en menos de 12 parsecs? Esta es una pregunta que ha estado en el aire durante muchísimo tiempo, desde la trilogía clásica, en la cual pues obviamente se hacía alusión a que el halcón milenario era la nave más rápida, que era un montón de chatarra, pero que era muy rápida y que había conseguido hacer el corredor Kessel en 12 parsecs. Yo tenía especial curiosidad en saber cómo iban a arreglar esto a día de hoy, porque desde un principio se había dado a entender de que los parsecs eran una unidad de tiempo, cuando en realidad son una unidad de distancia. Entonces, en la película se entiende el porqué. Realmente lo que hace Han Solo es, conociendo el corredor, entre comillas, coge un atajo que le hace pasar por una especie nebulosa en la cual hay un vórtice con una criatura muy parecida a Cthulhu,
tiempo y consigue atajar el corredor en una distancia menor. No se habla de nada del tiempo en ningún caso, con lo cual yo creo que esa duda queda resuelta, ¿no? Pero a mi modo de ver, creo que les faltaría aclararlo un poco más, porque sí que da lugar a error a pensar que se trata de una unidad de tiempo. Es posible que hay gente que todavía siga pensando que se trata de algo de una unidad de tiempo. En conclusión, yo creo que es una buena película, es una película de aventuras que tiene un componente bastante importante de western, al menos para mi modo de ver o en mi opinión, y es que tiene que ser así, porque realmente Han Solo no deja de ser el tipo duro que empieza siendo ya desde un principio un maleante y que va con el revólver en su muslo y que va siempre al límite de la ley, ¿no? Es como un forajido western de manual. Es justo el tipo de película que esperaba ver, ni más ni menos. Alguien ha criticado esta película porque se desvela todo el misterio que hay tras la historia oculta o desconocida del personaje. Pero vaya, yo creo que si te gusta mantener esa historia en secreto, pues es tan sencillo como no ver la película, si no quieres saber qué hay detrás, ¿no? Del Han Solo clásico que nosotros, todos los fans de Star Wars, conocemos. Yo, sinceramente, he salido con un buen sabor de boca del cine. Sí que es verdad que esperaba encontrarme con otra película llena de bromas infantiloides y fanservice orientado al gran público, pero no ha sido así. Eso para mí ha sido una sorpresa, porque no creo que lo hay más en el episodio 8, por ejemplo. Creo que hay mucha más ironía y mucha más broma que por ejemplo en la película de Solo. Luego, aparte de eso, también es una cosa que ya vimos en la última película de Star Wars. Los personajes ya no son como hace unos años, que siempre eran, además esto era algo muy clásico en Star Wars, blancos o negros, es decir, o eran buenos o eran malos. Ahora empiezan a haber matices, empiezan a haber grises. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Eso es algo que para mí es genial. Y es algo que le da otra dimensión a la saga de Star Wars. Y además se puede ver muy claro con Han Solo. De hecho, yo creo que Han Solo y Beckett son los personajes más grises de toda la película. Pero aparte de eso, también entraría Qi'ra en la ecuación. Bueno, yo creo que todos los personajes de esta película, al menos los relevantes, tienen esa doble vertiente. A mí, como podéis ver, me ha molado. Es una película que me ha gustado, que recomiendo si te gusta Star Wars, y si no te gusta Star Wars también es una buena película para ir a ver al cine, ¿por qué no? Espero, la verdad, con ansias que saquen el spin-off de Obi-Wan Kenobi. Es un personaje que a mí me gusta mucho, la verdad. Ya me gustó cuando salió en las películas de la trilogía clásica, pero también me gustó en la trilogía menos clásica. Es que la verdad es que es un poco lioso, ¿no? Pero lo que sería episodio 1, 2 y 3, ese Obi-Wan también me gustó. Ewan McGregor creo que también hace un Obi-Wan Kenobi muy, muy digno. En definitiva, espero que os haya gustado este café con Crypter, que os haya quedado un buen sabor de este café conmigo. Así que sin más, espero que nos veamos en un próximo vídeo y que la fuerza os acompañe.